¿Qué quiero decir? Que sí reconozco que muchos mexicanos valoran bien al presidente, reprueban a su gobierno, pero yo sí veo un México... Bueno, pues pero es una paradoja, pero tiene explicación, ¿eh? Y creo que de esto también tenemos que aprender. Te voy a decir que creo que tenemos que reconocer que nuestro país se ha hecho un país muy desigual. Y mucha gente hoy en día se siente tratada con mayor dignidad. Este divorcio entre gobernantes y gobernados. Y parece que López Obrador acaba con ese divorcio. Es la sensación que tienen es que sí los entiende, sí los representa, sí los escucha y sí los apapacha. Y eso es importante. Y no solamente es resultado de los últimos 4 y pico años. No. Esto es resultado de, algunos dicen, desde que llegó tu papá a la presidencia de la República con todos citamitas neoliberales y se empezaron a practicar otras políticas. Yo creo que esto viene desde más atrás, ¿no? Todos los presidentes han tenido que heredar algo de sus distinguidos antecesores. Pero todos también... Hasta que hizo crisis. Pero a ver, repetir. El problema es que el pasado siempre domina un poco la mentalidad de todos nosotros. Sí, pero lo que más como te refieres al PRI, porque para mí es muy fácil a ver qué tuiteó Enrique de la madre. Estás estúpido, Enrique. Exacto, palomita o comentada. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia. Hoy estaremos hablando donde el periodista Eduardo Ruiz Gil le da así, se lo comió de un solo bocado a Enrique de la Madrid. Así es, hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, el problema que hizo su padre, donde inició la llegada del neoliberalismo a México. Y sí, se sintió incómodo, las preguntas no fueron a modo o estructuradas como está acostumbrado este político, pues sale con el mismo discurso, el mismo de todos los políticos opositores, simple y sencillamente es, vamos rumbo a Venezuela. Estamos regidos por un dictador. Nada está bien en México. Sin embargo, aquí el periodista Eduardo Ruiz Gil lo pone así, calmado. Te voy a dar los pormenores, los detalles, que realmente este país, pues no está muy bien, pero mal no está. Está transformándose, y si el PRI tuvo 90 años y no hizo las cosas bien y se robó más de medio país, y el PAN estuvo 12 años y luego regresó el PRI otros 6 años. ¿Por qué no darle la oportunidad otros 6 años al partido de Morena? ¿Por qué no darle la oportunidad a este proyecto de la cuarta transformación? ¿Por qué? Porque están viendo que los privilegios que en un momento dado tuvieron en base a todas las privatizaciones de las instituciones públicas fueron a modo de que los empresarios locales, unos cuantos, y los extranjeros, pues se llevarán la mayor parte del pastel. El privilegio que hay políticos como senadores y diputados, pues se llevan la gran parte de los privilegios económicos, pues privatizando todas las instituciones de este país. Así que veamos hasta dónde Enrique de la Madrid queda así ridículamente hablando, porque no supo defender prácticamente lo que es la corrupción del neoliberalismo, donde nació por parte en la administración de su padre. Así que van a ver esa parte del video que quiero compartir con ustedes. Veamos. No es lo mismo ser un alemán en Alemania que hoy en día vivir en Nicaragua, o sea, o en Venezuela. O en Dinamarca. O en Dinamarca, ¿no? Como dirían en Dinamarca, ¿no? Muy emocionado. Muy emocionado. Entonces, creo que también mi mensaje es, cuidemos a México. Porque si México se nos deteriora, el mayor esfuerzo que tú y tu familia hagan no funciona para salir adelante. A ver, pero tú dices que hay un desastre, y hemos discutido sobre la validez o no de las encuestas. Pero el presidente López Obrador, en lo personal, tiene una aprobación que va entre el 58 y el 80%, dependiendo de la encuesta. Yo me inclino a pensar que está sobre el 60%, no esa del 80%. La gente no está muy contenta con la marcha de la economía, no está muy contenta cómo va la perdida batalla contra la delincuencia organizada, no está contenta de muchas cosas, pero está muy contenta porque le están dando ayudas, y yo estoy a favor de esos programas de ayuda social. ¿Cómo convencer de que el país está en un desastre si la gente confía tanto en el presidente? Número 1. Número 2, alguien diría, bueno, si aguantamos casi 80 años al PRI, ¿por qué no podemos aguantar 12 años a Morena? Aguantamos 12 años al PAN, y adiós PAN, y regresó el PRI, y adiós PRI otra vez, ¿no? O sea, como que yo siento que convencer a la gente que hacer un cambio después de apenas 6 años de experimento con la 4T, tal vez no los convenzan. A ver, es un reto enorme, yo lo distinguiría. Primero, el presidente en lo personal tiene muy buena aceptación, como tú bien dices, lo ven bien, la gente lo estima.
y le reconocen esfuerzo y atributos. La economía, llevamos 4 años donde la economía no creció nada, de hecho casi decreció, y algunos seguidores de él dirían, oye, bueno, pero ¿no te enteraste que hubo COVID? Pues es el COVID, por lo que no crece este país. Falso. En Colombia también hubo COVID y crecieron 14%, mientras que en México decreció. Pero está demostrado que también los países que dependen mucho del turismo tuvieron más problemas para salir de la crisis económica. Pero el nuestro no. ¿Ocasionado por el COVID? El nuestro no, porque el nuestro, como además dejó las puertas abiertas, no creo que haya sido una Pero la gente no viajó, a fin de cuentas. La gente, sí, por eso. La gente, y tú sabes de turismo porque tú subiste a México, no sé qué, de qué lugar a qué lugar. Llegamos sí, éramos como el 13º lugar y llegamos al 6º país más visitado. Tú dejaste el 6º lugar, no sé cómo andé ahorita. Pero yo sí creo que la pandemia afectó. Creo que malas. ¿Qué quiero decir? Que sí reconozco que muchos mexicanos valoran bien al presidente, reprueban a su gobierno, pero yo sí veo un México. Paradoja. Bueno, pues pero es una paradoja, pero tiene explicación, ¿eh? Y creo que de esto también tenemos que aprender. Te voy a decir que creo que tenemos que reconocer que nuestro país se ha hecho un país muy desigual. Y mucha gente hoy en día se siente tratada con mayor dignidad. Pues eso hay que hacer. Hay que tratar a los mexicanos, todos nos tenemos que tratar con dignidad. O sea, que hubo un divorcio, yo siempre he creído que hubo un divorcio entre las clases gobernantes y la gran masa de mexicanos. Que hubo más bien un matrimonio entre la clase gobernante y la plutocracia, en un momento dado, los grandes empresarios, los gobernantes, y se olvidaron de los micro, pequeños, medianitos empresarios, son el 99% de las empresas, y la mayoría de los mexicanos. No se aumentaba el mínimo porque podía tener consecuencias terribles, o sea, todas estas cosas, sí. ¿No? Entonces, ya ocurrió en muchos países donde la clase gobernante, tal vez a fuerza de gobernar ya tanto tiempo, pues ya no quiere que le corrijan, ya no quiere que le digan que está bien o que está mal. Y está ocurriendo en todos los países. Estamos viendo este divorcio entre gobernantes y gobernados. Y parece que López Obrador acaba con ese divorcio. Es la sensación que tienen es que sí los entiende, sí los representa, sí los escucha y sí los apapacha. Y eso es importante. Y no solamente es resultado de los últimos 4 y pico años. No. Esto es resultado de, algunos dicen, desde que llegó tu papá a la presidencia de la República con todos citamitas neoliberales y se empezaron a practicar otras políticas. Yo creo que esto viene desde más atrás, ¿no? Todos los presidentes han tenido que heredar algo de sus distinguidos antecesores. Pero todos también hasta que hizo crisis. Pero a ver, el terrible pasado. Oye, programas como Oportunidades o Prospera, donde le daban apoyos a la familia condicionados, el dinero era a la mamá, siempre y cuando el muchacho estudiara, se vacunara y también tuvieras algún curso de alimentación. En México antes se vacunaba el 100% de los niños, hoy no alcanzan ni el 40%. ¿Por qué si el pasado fue tan nefasto? ¿Por qué andamos defendiendo al INE? Yo creo que es de claroscuros, ¿no? Porque ese es mi punto. Porque yo diría, bueno, el Seguro Social nunca dio un servicio de primera, pero el ISSSTE tampoco, no. La Secretaría de Salud tampoco. Todo es mejorable. Los mexicanos merecemos más. Los mexicanos merecemos más. Transporte público, merecemos más. Merecemos más. Impartición de justicia, merecemos más. Sí. O sea, se puede también encontrar todas las fallas que no se subsanaron durante décadas. Pero entonces, Eduardo, ¿no? Lo que creo que tenemos que ser es más también críticos en el sentido inteligente de la palabra. ¿A qué queremos ir? Hay que hacer un análisis frío de lo que ocurrió. Ya ves, nombrar culpables. Perfecto. La mayoría se murieron. ¿Cuál es la bronca? Pero incluso para no generalizar, Eduardo. Porque también quien generaliza deja de pensar. Oye, es que pero los seres humanos tendemos a generalizar. Bueno, sí, pero hay que pensar. No somos analíticos como tú. No, yo soy las dos cosas. Cabeza y emoción, y así somos todos. No, porque es que si no pensamos, entonces, ¿qué? ¿Nos aventamos a lo burro, al precipicio? ¿Qué vamos a hacer? Si no pensamos que nos gusta un régimen más autoritario. ¿Cómo defender un país de tanta corrupción? Que hoy existe, pues hay que pero que nunca se combatió en serio. Pues hay que defenderlos también de los de hoy. ¿Tú qué crees? Que estarle mandando todas las obras que están mandando al ejército Yo no mexicano? Justifico lo de ahorita. Bueno, es un sexenio de una gran opacidad. De una gran corrupción. No, pero eso viene de antes. Pues esta no, ¿eh? No, todo viene de antes. O sea, nada se da por generación espontánea. Bueno, pero si todo viene de antes, entonces mi reflexión, que así soy yo, nosotros vamos a acabar siendo en el futuro los de antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer los de esta generación? A ver, cuando tú dices que vivimos mejor, claro que vivimos mejor. El mundo vive mejor. No todos. Hasta en África, si antes se morían a los 20, hoy se mueren a los 25. Y algunos se mueren a los 45. Bueno, están en guerras civiles, hambrunas, etcétera. ¿no? Pero no estamos ahí como país. Y no a mí como me dicen es que el siglo es terrible, yo siempre digo, a ver, vamos a comparar los primeros 20 años del siglo XX. Durante los primeros 20 años del siglo XX había una guerra mundial con 20 millones de muertos, una pandemia con 50 millones de muertos. Había guerras coloniales en África donde mataban a gente a diestra y siniestra las potencias europeas. No, sí, también estoy viendo una serie también de los otomanos y también se morían un montón. Los otomanos eran terribles. Repetir. El problema es que el pasado siempre domina un poco la mentalidad de todos nosotros. Sí, pero lo que nos ilusiona... y más como te refieres al PRI, porque ni modo, es la cruz que le toca cargar al PRI. Sí. Lo quieras o no. Cada quien carga la parte en la que contribuyó. Le corresponde, ¿no? Pero lo que viene hacia... Por eso yo creo, Eduardo, con todo respeto, que las discusiones del pasado, de quién tuvo la culpa, qué estuvo peor, son irrelevantes.
no nos son ayudan. irrelevantes, pero se van a dar. Sí, sí, pero si nosotros no nos focalizamos en los retos que tenemos como país y no nos ponemos de acuerdo en que sí merecemos un mejor país, ¿a qué horas nos ponemos a discutir? Mira, por eso esta polarización de hoy en el país no sirve, Eduardo. Porque lo que necesitamos es tener una conversación entre todos los mexicanos, diferentes visiones del estamos mundo. Teniendo en las redes sociales y todos nos estamos mentando la madre. Pero eso no es una conversación constructiva. Yo lo sé, pero esa es la nueva conversación social que está dando alrededor del mundo. Es un tipo de conversación. Porque las redes sociales han contribuido mucho a esta polarización. Sí. Porque para mí es muy fácil a ver qué tuiteó Enrique de la madre. Estás estúpido, Enrique. Exacto. Palomita o mentar familia a sobrevivir. ¿Por qué creerte a ti cuando, híjole, sexenio tras sexenio hemos oído promesas y ahora sí vamos a cambiar el país, y ahora sí viene a toda madre esto y van a ver? ¿Por qué creerte a ti? Pero en mi caso. Ahí lo tienen, amigos, vean la entrevista. Prácticamente le dijeron todo lo que nunca se imaginó que le iban a responder. Así es, si veamos, compara a Colombia, porque sí creció económicamente hablando, y México decreció. Yo le digo una cosa, Enrique de la Madrid, Colombia tiene 51 millones de habitantes, México tiene 128. Estamos hablando de un 80%, 75-80% más de habitantes. No compares, debes comparar el mismo número de habitantes para que en un momento dado pudiera sacar un mejor balance. Números fríos, números claros, así es, pero números duros. Y realmente lo que está haciendo aquí Enrique de Madrid cree que tiene la varita mágica para cambiar una corrupción de más de 90 años. Los cambios se están haciendo gradualmente y eso es lo que le molesta a la oposición. Desesperados están porque se les está acabando todo lo que en un momento dado tuvieron privilegios, tenían todo lo que manejaba la corrupción, el sistema corrupto de este país. Afortunadamente llega la cuarta transformación y es lo que están apelando a ellos. No quieren darle una oportunidad a Morena. Se molesta Enrique de la Madrid al decirles que su padre fue el que inició la política neoliberal en este país, donde la clase media y la clase alta son los que tenían el poder de este país, y prácticamente lo que ahora, como se le está dando ayuda social a la gente de abajo, a la gente pobre, rescatarlos, sacarlos de un nivel tan precario de vida, pues es lo que él dice. ¿Se acuerdan que hace como 6-8 meses dijo, hay que adoptar a un pobre? Él fue el de la idea, adoptar a un pobre. Si no es un animal, no es un objeto. Amigos, vean a este personaje, qué es lo que quiere. Ideas absurdas, ideas que cree él que por tener dinero puedes adoptar a un pobre. No, la pobreza hay que erradicarla. ¿De qué manera? Generando apoyos económicos, generando que no sean terciadas los apoyos y caigan en manos de funcionarios corruptos, sino que vayan directamente a los necesitados. Esa es la parte fundamental que está proyectando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y algo que es muy claro, amigos y amigas, es que él, su padre, Miguel de la Madrid Hurtado, fue el culpable y causante de que, ante polémica decisión, él tomara la presidencia, que llevó a cabo prácticamente la corrupción más grande en este país, que fue Carlos Salinas de Gortari. Así que de eso no quiere hablar, nada más quiere hablar de López Obrador. Hay que tener memoria y también hay la historia que tenemos los mexicanos, y tenemos muy claro de que no queremos que regrese el prianismo. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. ¿Qué les pareció la información? Compártanla, regálenme su poderoso like, suscríbanse a su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.